es verdad. Los padres hacen lo mejor que pueden, 100%. Todo el mundo hace lo mejor que puede. Pero a veces, coño, la cagan heavy y uno tiene Sí, que, bueno, pero... hay que ser muy honesto y uno tiene que apersonarse. Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia, El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de el miedo. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Miedosa. ¡Qué miedo! Y que no es un programa de Halloween. Miedosa. ¿No hay una canción que dice que es miedosa? No, no es miedosa. No, esa es rabiosa. Rabiosa. De esa ya la hablamos, ya esa era la de la rabia. Concha. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo y sus diferentes formas de existir en la vida. Así que bueno, es un tema bien interesante. Sí, vamos a hablar de eso. No, mentira. Para mí es un tema súper interesante porque además yo siento que el miedo está presente en mi vida todos los días. Yo soy una persona, siempre he sido una persona súper miedosa. En general, desde cosas tan, no sé, simples como cruzar la calle hasta, no sé, yo no me subo en montañas rusas, le tengo fobia a la altura, fobia de verdad. Así que bueno, yo creo que el miedo ha sido como un componente súper... no importante, pero digamos que me ha acompañado desde que soy muy chiquita. ¿Tú eres miedosa? Bueno, tú sabes que conmigo pasa algo raro, porque sabes que yo soy rara, ¿no? Pero yo no tengo miedo a ese tipo de cosas que tú mencionas. Yo sí tengo un miedo en mi vida perenne a todo lo que tiene ruedas, carro, moto, bicicleta. Yo de hecho no monto bicicleta. Aprendí, pero más nunca, porque le tengo mucho miedo. Pero aparte de eso, yo, la verdad es que, o sea, yo por ejemplo de lanzarme, de parapente, de surfear, y surfeé ahorita a los 40 años, o sea, de tomarme una cosa, comer algo raro, nada de eso me da miedo como tal. Mis miedos son como más las emociones, como que no me quiero sentir de determinada manera. Pero tú sabes que, o sea, por ejemplo, el miedo a la soledad o el miedo al rechazo o al abandono, que es más o menos el mismo miedo. Bueno, vamos a entrar ya de una en el... ¿Sabes que ese es el miedo original, según Freud? El miedo original es el miedo a la separación, que tiene como consecuencia el miedo al rechazo, a la ruptura de vínculos, al abandono, a no ser queridos, a la soledad. Y esto es, según lo que explica Freud, viene de la separación del útero, de cuando te sacan de tu como estado original. Y es el miedo original, así lo llama Freud, el miedo original. Thich Nhat Hanh, el monje budista que escribió un libro que se llama Miedo, vivir en el presente para superar nuestros temores, también habla del mismo, me imagino que es posterior a Freud, también habla del mismo miedo original y explica tal cual es. ¿Sabes? Que al principio éramos un bebecito en el útero de mamá y estábamos en ese palacio ahí, todo rico, todo divino. Además lo dice así: hace mucho tiempo, aunque no lo recuerdes, viviste en el útero de tu madre. Eres un ser humano vivo y muy pequeño. Bueno, entonces echa la historia de que, entonces llegó el momento del nacimiento y bueno, nada, tuviste que respirar. Y entonces ahí, con el miedo original, ese miedo a la separación, apareció el deseo original, que es el deseo de sobrevivir. Yo no sé si tú sabes, pero yo tengo una ansiedad médica, diagnosticada, que se llama ansiedad de separación. Desde que eras chiquita. Desde que estoy chiquita, por mi historia materna. ¿Por la separación de tu abuela? Por la separación de mi mamá cuando tenía 3 meses y después por la separación de mi abuela cuando tenía 3 años, porque yo pensaba que mi mamá era mi abuela. Entonces me separaron abruptamente de mi mamá que en verdad era mi abuela. Esto es como un trabalenguas entre relaciones maternas. Y desde ahí tengo ansiedad de separación y tengo varias cosas ya de grande. O sea, esto obviamente me da... Y después me fui
a vivir sola a los 15 años y empezó otra vez el tema de la ansiedad de separación. Yo tengo una cosa que se llama objetos transicionales sin los que no puedo vivir, incluso tengo 30, bueno, en un mes cumplo 38 años, tengo 37 años y todavía tengo que viajar con mis objetos transicionales, como los niños que tienen. Objetos transicionales, tú sabes que yo tuve una mantica hasta que tuve 30 años, más o menos. Se llamaba mantica. Sí, me acuerdo, era una mugre horrible. Daniela, por favor. Estoy segura que se desintegró, además. Yo creo que esa vaina se desintegró. No vas a hablar así de una persona tan importante para mí en mi vida. En mi presencia no voy a dejar que difames el nombre de mantica de esa manera. Tengo dos. Bueno, en verdad tengo tres, pero tengo... ¿Pero qué son manticas? No, son distintos. Son tres cosas distintas. Yo le digo, tienen un nombre coloquial, le digo los corotos. Y no puedo dormir sin los corotos. Qué vergüenza estar contando esto. Marica, yo no sabía esto, nunca me lo habías contado. Yo los llevo a todos lados. Lo que pasa es que los escondo. Seguro que esperé que te durmieras para sacarlos de la mesita de noche todas las veces que hemos dormido juntas. Y tengo dos corotos, uno principal y dos corotos principales que son con los que viajo. Y un coroto como que está en mi mesita de noche cuando necesito refuerzos de corotos. Pero que... una almohadita. Curiosidad. Una almohadita de bebé, que estos son corotos, o sea, objetos transicionales de adultas que tengo desde que me mudé a los 15 años, que fue como mi tercera separación importante y con el que sufrí muchísimo. Y tengo una almohadita, esa almohadita sí es original de mi tercera separación, lo que aumentó mi ansiedad de separación. Y tengo una camisa vieja que tiene como una tela muy suave. Esa yo sí la he visto. Y después tengo como un muñeco mugriento que está guardado en mi mesita de noche. El muñeco mugriento muy pocas veces va de viaje, salvo que yo vaya de viaje sola. Si voy de viaje sola necesito todos mis refuerzos. Pero tengo eso y viene de la separación original, que además para mí han sido muchas separaciones. Yo creo que eso nunca lo había dicho en público, de hecho, creo que no sabe nadie. Bueno, ahora lo va a saber todo el mundo, pero yo tengo, ¿cómo se llama? Diagnosticado ansiedad de separación. Yo creo que yo también tengo eso, aunque no me lo hayan diagnosticado. No me quiero robar tu trastorno, pero... No, gracias, te lo regalo si quieres, esto es horrible. Yo sé que yo tengo, no sé si eso, pero yo tengo trauma de apego, pues. Que me imagino que es más o menos lo mismo o sale lo mismo. Como... obstáculos o problemas en las relaciones primarias, no sé. Bueno, se volvió como una competencia de diagnóstico psiquiátrico. No, vamos a volver al miedo. ¿Tú te quieres más que a mí? No, eso no puede ser este podcast. Mira, ¿tú sabes qué me llama la atención? Que nosotras siempre habíamos hablado de hacer un episodio sobre el miedo y no lo habíamos hecho todavía. Y yo creo que está bien que lo hubiésemos sostenido tanto tiempo, porque ahora, o sea, yo creo que ya tratamos todos los temas que están relacionados con el miedo. Y ahora podemos tratar el miedo para que no se mezcle nada, porque yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de fe o cuando hablamos de soltar el control, eso está muy relacionado con el tema del miedo. De hecho, cuando fuimos a hacer el episodio de soltar el control, ambas dijimos, mosca con estar hablando del miedo, porque ese es un tema que se merece un episodio solo. Sí, el miedo tiene como muchas aristas, pero también creo que, bueno, que todo el mundo tiene miedo en algún momento de su vida, diferentes tipos de miedo, porque existen un montón de tipos de miedo, pero es como algo que está presente en la vida de todo el mundo, el miedo, o sea, cómo manejarlo y cómo no dejarse paralizar por el miedo. Pero ¿tú tienes alguna fobia o no? Fobia como tal, esto que te digo bueno, yo con la luz, por ejemplo, yo no puedo dormir con la luz apagada. ¿Ves? Esto nunca lo había dicho en público tampoco. O sea, la luz del cuarto está apagada, pero siempre tengo que tener alguna lucecita por ahí en un baño, en un pasillo. Ayer, por ejemplo, dormí con la luz apagada porque la ventana era bien traslúcida, pero igual así dormí malísimo, así que quizás he debido prender mi lucecita igual. Yo tengo miedo a la altura, pero a pesar de tener miedo a la altura, porque yo soy así, yo soy muy miedosa, pero nunca he dejado que ningún miedo me impida hacer algo. Me lancé en parapente una vez, por ejemplo, pero he tenido dos episodios
tengo miedo a la altura, pero no tengo miedo a los aviones. Y una vez casi me caí en un avión en los Andes, por cierto. Pero la historia es que yo sabía eso. sí, horrible, le cayó un rayo al avión y no sé qué pasó y el avión perdió altura y salieron las máscaras de oxígeno y todo. Qué Fue horrible. miedo. Pero yo no le tengo miedo a los aviones y incluso en ese momento iba sola, además, ni siquiera me asusté. Dije, bueno, si es aquí, porque yo no le tengo miedo a morirme. Pero eso es otra cosa. Yo tengo dos anécdotas bien difíciles para mí, que con mi miedo a la altura. Y es que una vez estaba en la Estatua de la Libertad, no entiendo por qué subí hasta el final. No, sí entiendo, fue un regalo que nos hicieron a Miguel y a mí cuando, un regalo. Unas personas que queremos mucho, y bueno, no podía decir que no, y tuve que subir hasta arriba. Y en general, subiendo nunca tengo problema, mi problema es bajando. Y cuando estaba en la punta, no, me quedé paralizada, no podía mover las piernas y no podía bajar. Y ahí en esa escalera de la Estatua de la Libertad cabe una sola persona y paralicé toda la Estatua de la Libertad porque no podía bajar. Y me tuve que, después de que, no sé, 800 personas vinieron a hablarme, me tuve que arrastrar por las escaleras, literal, pegada al piso, hasta que llegué abajo. Horrible. Y hace poquito, hace menos de un año, en este invierno, tenía mucho tiempo que no me pasaba físicamente, porque siempre tengo como miedo o sea, miedo que lo siento, pero no físico, pues, sino como, ay, qué miedo, pero siempre logro continuar. Pero este invierno estaba en una de estas montañas aquí de Suiza que son súper altas, había una que tenía como una pasarela que tenía un vidrio que en vez de tener, o sea, que podías ver para abajo. Y como que iba caminando normal y de repente cuando vi abajo y me di cuenta dónde estaba caminando, me quedé paralizada y no pude seguir caminando. Y está justo en el medio entre que devolverme igual de lejos que seguir para adelante. Y también me tuve que sentar en el piso y quedarme un rato ahí, y la gente, en verdad que aquí la gente es súper chévere porque nadie me gritó que me apurara, y después me tuve que ir porque me daba más miedo estar sentada en el piso de un vidrio, entonces me tuve que ir como aguantando de una piedra, literal, de la piedra de la montaña, así arrastrándome por la piedra. Fue horrible también, porque tengo esta fobia que, bueno, literal, es una fobia física, ¿no? Que es a la altura. Yo un poco a la velocidad, o sea, por ejemplo, yo recuerdo esquiar en nieve como una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Me daba mucho miedo. Sí, es miedo. Lo hice, pero me daba demasiado miedo a la velocidad. Creo que no es la altura, es la velocidad, porque es el mismo miedo que siento a veces en los carros. Bueno, yo manejo porque no me quedó otra, porque si por mí fuera no manejara. Todavía me da miedo. O sea, tengo desde que tenía 16 años, porque yo manejo desde los 16 años y tengo 41. No voy a hacer la matemática porque no voy a pretender ser quien no soy. Yo sumo con los dedos todavía. Todo ese montón de años sin saber, o sea, teniendo miedo, haciendo algo todos los días. O sea, si yo voy de aquí a casa de mi mamá, voy tranquila, pero agarrar carretera o algo de esto, eso me da pánico. Y tú sabes que es un miedo muy común. Manejar. Sí, tú sabes que ahora yo he descubierto que sí, porque cuando yo dije que me daba mucho miedo manejar en Lima y que había vencido el miedo, me escribió muchísima gente, tanto gente que tenía miedo a manejar en el nuevo país donde está, como gente que no había podido aprender a manejar porque le había dado mucho miedo y no había podido vencer el miedo todavía. Sí, es que manejar es terrorífico ahora que lo pienso. Yo, por ejemplo, fíjate esto, yo no tengo miedo a manejar, pero tengo como asteriscos. Aprendí a manejar en Caracas, que es una locura, y X manejaba normal, ¿no? Y manejaba un carro sincrónico, un carro manual, que es súper difícil en Caracas porque hay muchas subidas y bajadas. Cuando me mudé a Argentina, nunca fui capaz de manejar porque sentía que manejaban súper defensivo y no me sentía segura. Y manejé, no sé, 2, 4, poquitas veces solo por emergencias. Y tenía mi licencia de conducir y todo, que me la tuve que sacar nueva porque en Argentina la licencia venezolana no servía. Y después, cuando me mudé para acá, que me tuve que volver a sacar otra licencia. Yo soy la persona que ha pasado más exámenes de manejo que yo conozco. Y aquí sí manejo perfecto. Y he manejado en las autopistas de todos los países en los que he ido con el carro, menos en Italia.
Mira, pero ¿tú crees que te has vuelto más miedosa con la edad o menos? No, mucho menos. O sea, yo tengo como miedos muy que no me interesan como superar, por decirlo de alguna forma, aunque superar un miedo es como medio un error, ahorita vamos a hablar de eso. Que es, por ejemplo, miedo a montarme en las montañas rusas. No me interesa, no me voy a montar, ¿para qué voy a sufrir montándome ahí, Bueno, ¿no? era lo que yo decía con el manejo. Yo le decía a ellas, mira, puede incluso que superes el miedo y eso nunca te va a gustar. Exacto. O sea, yo superé el miedo a manejar en Lima y si yo puedo elegir no manejar en Lima, no lo voy a hacer, Claro. ¿entiendes? O sea, yo superé mi miedo, sé que soy capaz de hacerlo, pero elijo no hacerlo porque no me gusta cómo me hace sentir. Además, yo pienso también, ¿cuál es el objetivo? El objetivo ahí es ir de un lugar a otro. Claro, ir y venir, exacto. O sea, si tú lo puedes, oye, si tú lo puedes hacer de otra manera, porque hay países o ciudades donde no hay otra opción. Entonces ahí tú dices, bueno, ni modo, como Caracas. O sea, bueno, no, Caracas puedes andar en transporte público, pero te digo que, o sea, hay lugares donde es más complicado. Entonces tú dices, bueno, nada, lo voy a hacer, pero igual a lo mejor nunca te gusta. Yo creo que no, yo creo que con el tiempo me he vuelto más bien, le presto menos atención. Y yo aprendí una cosa, que lo aprendí, por cierto, con Project Glam. Uno tiene que entender a qué le tienes miedo. A ver, voy a explicarlo. Lo que hay detrás del miedo. No sé lo que hay detrás, porque eso es como más psicológico, quizás no puedes llegar hasta ahí sin ayuda de alguien, de alguna cosa, ya sea psicológica, psiquiátrica o mágico-mística, ¿no? Porque eso es difícil, es un nivel de abstracción como que no todo el mundo tiene, pero como a sistematizar lo que te da miedo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper simple de entender. Cuando yo comencé Project Glam, una de las cosas que, como que, bueno, pero tienes que hacer, yo quería, bueno, hacer un curso, venderlo, y no sabía cómo, no, me da miedo, ¿no? Y bueno, yo también tengo la ventaja o desventaja, como lo quieran ver, que yo estoy casada con un psicólogo. Entonces, me acuerdo que Miguel me dijo como, bueno, Dani, tienes que, si no haces o sea, si no grabas el curso, no lo vas a poder vender y vas a tener que dejar el proyecto hasta aquí. Tienes que tratar de entender a qué le tienes miedo. Entonces yo me puse a pensar y pensé como una semana y no, tengo miedo, pero era como un empeño. Tengo miedo. Y un día dije, bueno, a ver, ¿a qué le tengo? O sea, ¿qué es lo que me da miedo, no? Y ahí me di cuenta, haciendo como mucha conciencia de lo que realmente, como desestructurando el proceso, que ¿a qué le tenía miedo? Bueno, le tenía miedo al video, pero no me daba miedo la voz en off. Entonces dije, ok, le tengo miedo al video, pero no me da miedo la voz en off. Y hice mi primer curso, era completamente con voz en off. Y eso me permitió avanzar. Pero más allá de la anécdota, lo que aprendí fue como a que a veces decimos como tengo mucho miedo y no lo puedo hacer. Eso le pasa mucho a la gente que quiere hacer un proyecto, que quieras grabar un video, que, ¿a qué le tienes miedo? Cuando tú desestructuras el miedo y identificas la partecita con la que le tienes miedo, Glosarlo. yo lo que digo es que como que si tú pudieses hackear ese, no el miedo, pero como toda la situación y darle la vuelta. Y eso yo lo hago todo el tiempo en mi vida. Es como, bueno, a ver, ¿a qué le tengo miedo? A esto. Esto es una parte mínima de todo el proceso. Ok, ¿cómo puedo yo como pasarle por encima, darle la vuelta? Y lo que aprendí en mi vida en general, yo soy súper miedosa, es como que a que yo reconozco el miedo siempre, tengo miedo, pero yo no dejo que eso me paralice nunca. Yo siempre tengo miedo, siempre. Yo salgo al supermercado, tengo miedo. Yo voy a hablar por teléfono en otro idioma, que es la historia de mi vida, tengo miedo. Yo siempre tengo miedo, pero yo no dejo que ese miedo me impida hacer las cosas. Salvo el tema de la altura porque es algo físico. Y luego leí hace poco no, hace como 2 años, pero bastante poco para toda la vida que tengo con miedo, un libro de Elizabeth Gilbert que no tiene nada que ver con el miedo, pero que todo el primer capítulo del libro se habla del miedo. El libro se llama Libera tu magia, que es un libro que habla de la creatividad, ¿no? Y ella dice en ese libro que cuando tú quieres ser creativo y quieres hacer las cosas distintas, lo primero que te pasa es que te paralizas por el miedo, ¿no? Entonces ella cuenta todo su proceso con el miedo. Es súper interesante ese primer capítulo, porque además yo me sentí como muy identificada. Y ella explica que ella lo que hizo fue como entender que ella nunca iba a superar un montón de miedos. Entonces ella dice que ella hizo que su miedo fuese como un hermano siamés de sus ganas de hacer las cosas. Y entender que
como que si tú le das espacio al miedo y lo reconoces, vas a poder como caminar con el miedo. Y entonces ella da como un montón de consejos acerca de eso, de bueno, de que tú no es que vas a decir, te voy a ignorar, te voy a superar, porque muchas veces los miedos no se superan. Pero que si tú lo reconoces, puedes de alguna forma caminar con el miedo. Bueno, yo quería decir una cosa. Cuando estábamos hablando, cuando te preguntaba que si te habías vuelto más miedosa o menos miedosa, yo creo que yo he sufrido el proceso contrario totalmente. Yo siento que antes, cuando era más joven, y sobre todo cuando no tenía hijos, era fearless. De hecho, yo tenía una frase que siempre decía con mi mejor amigo, con José Roberto, mi mejor amigo de la revista de ese entonces, que trabajaba conmigo, estaba todo el tiempo conmigo, que era miedo, ahora no. Siempre le decía así, miedo, ahora no. Y hacía lo que tenía que hacer y dejaba el miedo ahí como de ladito, como desde viendo los toros desde la barrera. Me acordé de Silencio acordaste? Bruno. Silencio Bruno. De la Silencio película. Bruno, era como Silencio Bruno, miedo, ahora no. Pero yo siento que, y no quiero hablar todavía de esto, porque yo siento que eso me cambió total y absolutamente con la maternidad. Pero, y no solo con convertirme en madre, sino como a medida que pude revisar mi propia historia, como que mi infancia, empezaron a salir un montón de emociones que estaban como enterradas. Y entre esas podía estar el miedo. Y bueno, nada, me ha tocado lidiar, digamos, con el miedo de bien adulta, porque creo que mucho más joven, además yo era de estas que, bueno, tú me conociste en la universidad, yo trabajaba y después me iba, rumbeaba y después trabajaba y me iba directo y era como un poquito a veces hasta inconsciente. Pero pues como cuando me convertí en madre, y yo creo que esto es algo que le pasa a muchas mamás, es como que hay un meme que dice, naces, te reproduces y conoces el miedo, porque es una cosa como que lo toma todo. Pero antes de hablar de eso, yo cuando te dije que yo no tenía miedo a las cosas como tal, yo creo que muchas veces tenemos miedo a sentir emociones que no pudimos procesar en determinados momentos, que ese miedo se quedó como por ahí guindando y uno en la mente como que se lo asignó a distintas situaciones, no sé, como este miedo a sentir como yo no me quiero sentir, bueno, este ejemplo que yo te dije, no me quiero sentir sola o no me quiero sentir abandonada o no me quiero sentir, yo creo que yo tengo un miedo muy grande a sentirme no entendida. Y sí, o sea, eso que tú dices que es posible caminar a través de esos miedos, yo no sé si tú, porque en algún momento me lo comentamos, que me dijiste esto de que lo contrario al miedo es el amor. Y tú sabes que, o sea, científicamente en verdad eso está medido. El amor nos ayuda a superar el miedo y a tomar decisiones más arriesgadas. O sea, de alguna manera el amor, yo no sé, mira, aquí está. Cuando amamos a alguien, se relajan nuestros sistemas más antiguos de supervivencia, que es lo que hemos hablado antes de fight, flight or freeze. Congela, huida, lucha o congelarte, ¿no? La amígdala es la zona de nuestro cerebro, entonces dice que como que hay algo que, no sé, relaja la amígdala, el amor a la amígdala, el amor hace que como que se relaja y te sientes como más fuerte para afrontar situaciones difíciles. Entonces, fíjate que cuando uno se siente amado, apoyado, es como lo que pasa yo lo veo claramente con los niñitos chiquitos, que tienen miedo, pero si tú estás al lado y le dices, tú puedes, vamos, no sé qué cosa, mi amor, yo lo entiendo, bueno, tratamos otro día, ese niño vence el miedo, porque está acompañado. Entonces, claro, de adulto, de repente a uno le toca ser la mamá de ese niño, o sea, poderse dar ese confort o ese amor a uno mismo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la autocompasión. Yo leí un libro, lo tengo enfrente, por si acaso suenan las páginas, pero es muy difícil no abrirlo porque es un libro muy abstracto, que se llama Tu zona sagrada, se llama el libro, que lo escribió el mismo que escribió Tu zona, no me acuerdo. Se llama el autor, yo soy malísima diciendo nombres, pero es Wayne Dyer, creo, o Dyer, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, el libro se llama Tus zonas sagradas y tiene un capítulo completo que dice del miedo al amor, así tal cual.
Y yo te comentaba cuando estábamos planificando para hablar que, bueno, que es bastante como abstracto de entender, porque es como, tiene mucho que ver con el ego y tiene mucho que ver con que el miedo básicamente es ego. Pero explica, ¿no? Durante todo el capítulo 10, que es uno de los últimos, además, bueno, dice eso, como que, y cita a Dostoyevsky, y dice, el amor, como dijo Dostoyevsky, es lo más importante de la vida. Entonces, en el libro, lo voy a leer textual, dice, cuando uno tiene miedo, no tiene amor. El ego usa el miedo como medio para mantener el amor auténtico fuera de tu vida. Cuando el amor no está presente en tu vida, has sucumbido ante el ego y has permitido que el miedo resida donde debería residir el amor. Y claro, él lo dice desde amor propio, desde el amor a Dios, porque es un libro como, es bastante como sobre ti contigo mismo, ¿no? Pero una de las cosas que dice, porque es un capítulo súper largo, además es un capítulo súper complejo, pero como para ponerlo muy simplista, lo que él dice es como que lo que hemos hablado varias veces, como la existencia ya es como que tú existas, ya eres digno de amar y eso te permite de ser amado y de amar y de tener amor en tu vida y eso te debería ser como el antídoto para superar el miedo. Y habla mucho sobre que el miedo tiene muchísimo que ver con el ego, miedo a no ser aceptado porque tu ego te dice que no eres suficiente, miedo a no ser amado, miedo a no pertenecer, habla mucho sobre como el miedo social, ¿no? Y dice que también es como un tema como de la sociedad de consumo, porque él dice que muchas veces toda la sociedad de consumo te lleva a no gustarte. Y eso te da mucho miedo, que ni siquiera tú mismo te puedas gustar. Pero luego dice, imagínense cómo podría ser nuestro mundo si la gente supiera que está completa, que no necesita más nada. ¿Qué necesitarías comprar? ¿Qué necesitarías poseer? ¿A quién deberías impresionar? A nadie. Nuestra sociedad moderna terminaría. Bueno, es un capítulo bien complejo, es bien interesante, pero bueno, básicamente es como todo sobre eso que hablas de que, bueno, de que lo contrario al miedo, el antónimo al miedo es el amor. Había un filósofo indio que se llama Jiddu Krishnamurti que decía que eso, lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. Y yo sí entiendo el miedo como una emoción contraria al amor, lo veo claramente y ciertamente lo veo más que incluso el odio, o sea, el odio es otra cosa. Veo el miedo como esta barrera. De alguna manera, si tú tienes miedo, de alguna manera no estás en una relación de amor. O sea, yo lo veo como opuestos, no se pueden tener las dos al mismo tiempo. En este mismo libro, de hecho, la primera frase de este capítulo, lo que dice es que el amor y el odio se encuentran muy próximos, como que son como parten como de la misma emoción. Y que como que en el opuesto pues está el miedo. Y una de las cosas que dice también es que el miedo te impide como tener intimidad, entendido como un sentimiento y una proximidad con las otras personas. Y eso te impide también dar y sentir amor, ¿no? Dar y recibir amor. Y es verdad, el miedo del compromiso, la intimidad, todas estas cosas, intimidad entendida como una sensación, es súper común y es algo que te puede impedir tener amigos, pareja o cualquier relación profunda y significativa con alguien. Yo diría que todos los miedos son el mismo miedo. O sea, el miedo original, como dijo Freud. Yo sí lo diría como Freud o Thich Nhat Hanh, que todos los miedos son el mismo miedo, porque es como, yo por ejemplo veo mis miedos, y siempre es el miedo a no ser, o a no recibir, o a no cumplir, o sea, es como un miedo a la insuficiencia, al menos el mío. Todos mis miedos creo que se podrían describir como un miedo a la insuficiencia, o sea, a que el amor que tengo no sea suficiente, a que lo que yo hago, o quien yo soy, o lo que yo doy no sea suficiente. Es como un miedo a la insuficiencia. Y de repente si te pones a ver, incluso mi trastorno de atracones, por ejemplo, que es comer, tiene que ver con un miedo a la insuficiencia. No tengo suficiente, tengo un vacío, tengo que llenar. Sí, mira, no me había dado cuenta. Yo creo que todos mis temores se reducen más o menos en eso, ¿no? Y esos son los miedos que a mí me parecen más difíciles, porque
Montarte en bicicleta, ajá, me monto en la bicicleta, ok, ya lo hice, no lo voy a hacer todos los días, pues no me gusta, pero bueno, ya lo hice. Me tiré de por aquí, comí un gusano, hice lo otro, fui a no sé dónde, viajé sola. O sea, yo todos esos miedos los veo como, no sé si es la representación física lo que me lo hace más fácil, pero los veo como más manejables. Que Bueno, porque tienen una, o sea, y voy a poner entre comillas las manos, tienen una solución que puedes, que la puedes ver, que tiene como un plan de acción. No, no sé manejar o me da miedo manejar, manejo. O me da miedo montarme en la bicicleta, me monto. Es como que si lo pudieses resolver y lo puedes ver, la resolución. Miedo como a no ser suficiente. Es más difícil, cómo ves o cómo haces tangible la solución. Pero tú sabes que ahora que tú lo dices, que tú creciste como con mucho miedo, yo creo que yo también, porque ahora me estoy acordando que como que en el año 98 o 99, recién llegada yo de Francia, vino un periodista, así son las cosas, mira, vino un periodista a hacer un reportaje, un periodista francés a hacer un reportaje, y como yo estaba recién llegada de Francia, me ofrecí a través de la Alianza Francesa, me ofrecí de traductora. Y yo me acuerdo que fuimos a todos lados, no sé qué cosa, y él me dijo en algún momento, no sé, que yo no me quería bajar del carro porque estaba en una zona. ¿Por qué tú tienes tanto miedo? ¿Cómo puedes vivir con tanto miedo? Claro, yo tenía 18 años. Y yo creo que cuando él me dijo eso, algo cambió en mí. Fue como un wake me up, que yo dije, no, porque claro, yo venía de una cosa como muy protegida, el colegio de monja, la niñita no sé qué cosa, que nunca en su vida había, no sé, hecho ciertas cosas. Yo venía de eso y, no sé, yo me dije en ese momento, sí, y yo creo que obligarme a ser periodista, de reportear y de salir en el Nacional fue un poco eso, obligarme a perder el miedo, porque dije, yo cómo voy a ser periodista si me da miedo ir a los lugares, yo me tengo que quitar este miedo de alguna manera. Yo, por ejemplo, nadie nunca me dijo qué miedo eres, pero yo siento que yo no tuve más remedio que do it, ¿sabes? Como just do it. O sea, siempre me acuerdo. Como esto de hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Claro, obvio, porque es que, o sea, voy a poner un ejemplo que puede ser tonto, pero no es para nada tonto. Yo nunca en mi vida me había montado en un transporte público hasta que me mudé a Caracas. Me tocó montarme en el metro de Caracas y en un autobús para llegar a la Católica que eran como 45 minutos de viaje. Y la segunda vez que me tocó montarme, mi papá es lo más, como dicen los argentinos, mi papá me fue a acompañar a mudarme a Caracas, yo tenía 15 años, otra historia para otro día, y él quería asegurarse de que yo pudiese aprender a montarme en el transporte público, porque nunca en mi vida me había montado en el transporte público, de ningún lugar del mundo. Entonces, fuimos 15 días antes para que yo aprendiera a montarme en el transporte público, y nos levantábamos todos los días a la misma hora que yo me debería levantar, aunque las clases no habían comenzado. Mi papá me acompañaba ida y vuelta a la hora que en verdad debería ir y volver, para que yo aprendiera. Esta me da ganas de llorar, qué bello tu papá. Mi papá es lo máximo, sí. Y entonces, el día que era mi primer día de clases, todavía no había cumplido 16 años, mi papá me dice, bueno, mi amor, hoy es tu primer día de clases y tienes que ir sola. Y yo así como, no, pero si no te has ido todavía, me dice, no, cuando tú regreses ya yo no voy a estar, porque esta es tu nueva vida y en tu nueva vida yo no voy a vivir contigo. Y bueno, nada, yo me fui y de regreso, cuando tenía que regresar ese primer día, el metro estaba cerrado. Y yo no supe cómo regresar, o sea, no sabía cómo regresar, porque esa era la única forma que yo tenía de regresar. Y yo empiezo a llamar a mi papá, y mi papá estaba en la carretera y no tenía cobertura y no me pudo atender el teléfono. Así que yo tuve que ver cómo regresaba a mi casa por primera vez en mi vida. ¿Qué hiciste? 15 años. Nada, pregunté, alguien me dijo que me montara en un autobús y llegué al centro de Caracas, a la Hollada, imagínate este desastre. Y era como una película tipo Lost in Translation, o sea, era como, yo estaba ahí, miraba todo, decía, ¿qué es esto? Había un loco que gritaba, el mundo se va a acabar, y predicaba, y yo no entendía, o sea, yo venía de Maturín, era como un desastre. Y desde ese día, y logré, cuando llegué ahí, no sé, por alguna razón abrieron el metro, me monté, y ese día llegué a mi casa y dije, no, yo puedo hacer cualquier cosa en mi vida, lo que sea. O sea, no importa que esté demasiado asustada. Y lo peor es que yo, tipo, siempre lloro antes, lloro en el medio o lloro después, porque yo lo hago. Como que yo no he tenido más alternativas. O sea, yo vivo en un país y no hablo el idioma. O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir al supermercado. Yo siempre digo que yo como lo que el mesonero entiende que yo pedí, no lo que yo pedí. O sea,
Entonces es como una incertidumbre constante y como que yo tengo mucho miedo todo el tiempo de que no me salga bien, de que me monte en donde no me tengo que montar, de ir a una dirección que no es donde tengo que ir, de que me estén diciendo algo que no entiendo y decir que sí cuando tendría que decir que no, pero igual lo hago porque no tengo más remedio. Entonces es como que yo aprendí a vivir con eso. Ajá. Mira, tú sabes que hay un tipo que se llama Tim Ferriss, creo que se llama, que es un autor y podcaster y coach y, bueno, no sé si coach, pero estos speakers, pues motivational speakers. Y él tiene una charla en TED que ayer me puse como a curiosear y tiene una cosa, una estrategia que no se parece en nada en mí, pero que me pareció interesante y no sé si tú la conoces, y creo que la voy a probar. Él lo llama fear setting, como que, no sé, como plantear tus miedos. Entonces, son como 3 columnas. Entonces, en una columna defines tu miedo, o una página, pues defines cuál es tu miedo. Bueno, yo tengo miedo a, no sé, manejar, ok. Entonces, ay, ¿ahora qué era lo que seguía? Ajá, ¿cómo puedes prevenir? Ah, ok, yo manejar, bueno, pero ¿cuál es el miedo de manejar? Lo que tú decías, bueno, no sé, yo tengo miedo a chocar. Ok, entonces, ¿cómo puedo prevenir que eso ocurra? Bueno, puedo tomar unas clases de manejo, puedo al principio manejar con alguien para sentirme segura, puedo ir a baja velocidad, ok, y después reparar. Bueno, si lo peor que yo estoy pensando ocurre, ¿cómo puedo reparar eso? Bueno, ok, si yo choco, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo llamar? ¿Cómo puedo hacer para que esto no me vuelva a ocurrir? Y me pareció que es una herramienta que yo voy a empezar a utilizar, porque a lo mejor me ayuda a ver claramente qué es aquello, cuál es el miedo detrás del miedo. Bueno, eso es lo que yo hago, lo que te estaba contando de que, bueno, a ver, tengo miedo, ok, tengo miedo es una frase grande, abstracta, que no tiene una solución, ok, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es la razón? ¿O qué hay no hay qué hay detrás, porque qué hay detrás es demasiado filosófico, es ¿a qué le tengo miedo? A cruzar la calle, ¿por qué? Porque me pueden atropellar, ok, voy para un lado, voy para el otro, me aseguro que no venga a estar, cruzo la calle, y no me quedo del otro lado de la calle, esto es un ejemplo súper tonto, pero es tal cual así. Y yo tengo una estrategia que la aprendí una vez que estaba estudiando creatividad, que se llama, bueno, no se llama así, pero yo la bauticé así, se llama miedo muñequito. En ese curso te ponían a que representaras físicamente, como tú quisieras, a tu miedo. Y yo hice un muñequito. Y entonces yo le digo miedo muñequito. Y miedo muñequito es como esto que te tienes en tu cabeza que te dice que no puedes, que miedo, que para qué lo vas a hacer, que como mejor te quedas en tu Bruno, casa. como Bruno. Claro, pero yo lo tengo físicamente, o sea, yo hice un muñeco horrible porque la idea es que sea feo. Pero espérate, ¿está hecho en qué material el muñeco? Lo hice hice con tela, le puse ojos de... Ah, ¿en serio? ¿Existe? Sí, se llama Miedo Muñequito. Sí, yo lo voy a buscar y les voy a mandar la foto en el grupo. Por el grupo de Telegram. Exacto. Ah, buenísimo. Se llama Miedo Muñequito y Miedo Muñequito tiene ojos, tiene pelos, le hice pelo con cinta con cosas cuando yo estudiaba diseño de moda, que tengo miles de cosas, hice un muñequito feísimo, amorfo, y cuando yo me asusto mucho por algo, pongo a Miedo Muñequito enfrente. Y digo, Miedo Muñequito, vamos a ver, Miedo Muñequito, cómo podemos vivir esta historia. Y a mí me ha ayudado muchísimo Miedo Muñequito. Y es una forma como de representar tu miedo y darte cuenta que el miedo puede estar afuera también. Es como un acto psicomágico, la verdad. Mira. Así que hagan su Miedo Muñequito. Voy a hacer mi miedo muñequito. Aparte que para los niños es buenísimo, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo. Eso es como, hay un cuento, bueno, no es exactamente igual, pero hay un cuento infantil que se llama Ramón Preocupón, que es como un niño que tiene muchas preocupaciones y entonces alguien le dice que para dejar sus preocupaciones él tiene que hacer unos quitapesares, que son unos muñequitos pequeñitos que como que de alguna manera esos muñequitos se van a llevar sus preocupaciones o miedos, mira, está relacionado con el miedo. Y entonces el cuento es muy lindo porque al final él como que en la noche no puede dormir porque dice que los muñequitos quitapesares van a tener preocupaciones, entonces hace unos muñequitos quitapesares de los muñequitos quitapesares. Muy cómico, ¿no? Yo creo que yo tendría que hacer algo así, yo voy a hacer mi miedo muñequito. Solamente sí. No lo llamen Miedo Muñequito porque así se llama el mío, pero acuérdense de Miedo Muñequito. Ella tiene derecho de copyright. De Miedo Muñequito.
Busquen su propio nombre de miedo, muñequito. Y tampoco de mis objetos transicionales que se llaman Tampoco corotos. los llamen corotos. Ay, sí, la original. Ay, aquí en este tipo de cosas que Daniel y yo peleamos. A mí me da risa porque siempre por la calle, cuando uno va por la calle, ve que los niñitos tienen un objeto transicional. Y Miguel se burla un montón de mí y me dice, mira, lleva sus corotos encima. Yo digo siempre, si los pudiese llevar encima todo el tiempo, los llevará encima. Bueno, Daniela, pero yo tuve mantica por 30 años. O sea, la razón por la que no tengo mantica es porque mantica se desintegró, literal. De hecho, hay una historia que cuando Alana nació, a mí me regalaron una mantica que yo dije, ay, esta va a ser para mí. Y los primeros años de vida de Alana, después esa también se perdió. Yo tuve una manta mía, era de rayas amarillas. Imagínate, ya era una mujer con hijo y tenía mi manta que llevaba para todo. O sea, no la sacaba de la casa, pero si yo iba del cuarto al sofá a ver televisión, la manta venía. No, yo la llevo de viaje. Andrés la llamaba la sustituta. No, yo la Porque llevo como de era viaje. la segunda mantica, era la sustituta. Yo sí Mira, llevo mis corotos de viaje y es muy cómico porque siempre me aseguro, porque me da una vergüenza horrible, de antes de salir del cuarto de hotel, esconderlos. O sea, no dejarlos encima de la cama, porque me da demasiada pena cuando la gente va a arreglar y consigue unos, además son mugrientos también. Entonces, bueno, nada, yo quería, antes de que se me olvide, nombrar, porque creo que es importante, es un poquito más de la cultura pop sobre el miedo, pero hay un libro que es literalmente un libro sobre los miedos, muy divertido, que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, de Amalia Andrade. Es un libro completo sobre el miedo. Tiene unas partes como muy intensas sobre su historia, porque ella tiene ansiedad generalizada, ella tiene ansiedad de todo. Ella tiene una historia bien difícil con el tema del miedo, y ella cuenta su historia, pero eso es como el 10% o 20% del libro. Todo el libro es como, tiene mucha información sobre el miedo, pero es una información como muy divertida sobre el miedo. Entonces, bueno, no sé si les interesa, lo pueden buscar porque en verdad es un muy buen libro sobre este tema. Yo lo leí hace tiempo, lo tengo justo aquí enfrente de mí, porque además es un libro que, como yo siempre tengo miedo, me ha servido mucho, pero... Yo también creo que en esto que tú dices, la ansiedad de ella, bueno, yo no sé cuál es su historia, pero yo creo que también muchas veces detrás de nuestro miedo hay un estrés postraumático, no relacionado al mismo miedo que tenemos necesariamente, sino a otras situaciones. O sea, porque muchas veces no es un tema como, es distinto cuando tú tienes miedo, pero no hay un historial, por ejemplo, de haber enfrentado situaciones muy difíciles de niño solo. Cuando eso ocurre, ahí hay un estrés postraumático. Entonces, obviamente, las situaciones de miedo a tu cerebro, porque es que el trauma no es una cosa psicológica, es una cosa física que ocurre en el cerebro y en el cuerpo, a tu cerebro, a tu organismo, a tu cuerpo, le va a costar más, o sea, le va a dar más miedo. Yo sé que tú dijiste que tú no tenías miedo a la muerte, pero sabes que en este autor que te dije, el Thich Nhat Hanh, él habla... Pero le podemos decir el innombrable y ya. Ay, chica, pobrecito el monje, vale. El innombrable es el nombre que uno le pone a un ex, no el pobre monje ahí hablando del miedo. Bueno, porque es demasiado difícil nombrarlo. Él habla de los miedos futuros y usa no sé si es como un mantra, son como mantras que lo llaman los 5 recuerdos. Entonces él habla de que el miedo a la muerte, incluso cuando no está consciente, es uno de los principales temores. Pero dice, pero cuando en lugar de tratar de ocultar o huir de él, miramos directamente las semillas de ese miedo, empezamos a transformarlo. Claro, siempre no mirar algo lo va a intensificar. Poder reconocerlo es lo que va a hacer que su intensidad baje. Entonces él dice que una de las formas más poderosas de hacer eso es a través de algo que él llama la práctica de los 5 recuerdos. Entonces es algo que él recomienda hacer con respiraciones, con que tomas aire y botas aire, ¿no? Entonces los 5 recuerdos son: está en mi naturaleza envejecer, soy de la naturaleza del envejecimiento, no puedo escapar al envejecimiento. Está en mi naturaleza enfermar, soy de la naturaleza de la enfermedad, no puedo escapar a la enfermedad. Está en mi naturaleza morir, soy de la naturaleza de la muerte, no puedo escapar a la muerte. Está en la naturaleza de todo lo que quiero y todo lo que amo cambiar y no puedo evitar separarme de él. Yo sé que a lo mejor a ti esto te va a parecer un poco intenso,
pero creo que son como mantras que uno se repite, como estas cuestiones de, nosotros hablamos de eso cuando hicimos el episodio de los Ho'oponopono, cuando hablamos del episodio del perdón. Bueno, es como algo así, pero que uno se repite en estas situaciones de miedo mientras respira. Y de hecho en este libro, que me pareció un libro bien bonito, tiene varias meditaciones para afrontar el miedo. Tiene como una meditación en la que le hablas a tu niño interno, porque él habla de que todos los miedos son miedos primarios. Entonces es como hablarle a ese niño, algo parecido a lo que haces tú con ¿cómo se llama? Miedo muñequito. Miedo muñequito. Es que te iba a decir, es como un miedo muñequito, pero un mantra. El miedo muñequito en mantra. Mira, bueno, que cada quien también como que encuentra las herramientas que se parecen más a lo que cree o a lo que le funciona. Claro. A mí, yo soy una persona, yo soy súper concreta, tú me conoces, y súper estructurada. Entonces tener el miedo físico, o sea, ponerlo en algo físico y ponerlo enfrente de mí, es una cosa que para mí ha sido demasiado mágico. Entonces, claro, tú eres más abstracta, tú eres como más etérea y bueno, dices un mantra, pero al final es lo mismo. Al final es aprender a estar con el miedo al lado. Y tenerlo ahí como entender, pues, que no se trata de superar el miedo, sino se trata de darle un lugar, de reconocerlo y de saber que tú no eres todo eso, que tú puedes ver que está esta emoción y aún puedes reconocer otras cosas y puedes hacer las cosas que quieres hacer. Pero antes de que creo que el tiempo se nos está apretando, yo sí quería mencionar como este miedo, no sé si me da tiempo de que se me ha despertado siendo madre, porque yo creo que es algo súper común. Bueno, tú sabes que, disculpa que te interrumpa, que yo estoy leyendo un libro ahorita que se llama Blue Night, Noches Azules. Es el libro, el siguiente libro, exactamente después, es la continuación del libro que se llama El Año del Pensamiento Mágico, que lo nombramos en el episodio del duelo. Y este libro es de esta autora, El Año del Pensamiento Mágico, es sobre la muerte de su esposo. Por cierto, que en Netflix hay un documental de Joan Didion que es una belleza, o sea, si no lo han visto, véanlo porque es lindísimo. Sí, ahí también hablan de este libro. Y en este libro que se llama Noches Azules, que viene después del Año del Pensamiento Mágico, en el Año del Pensamiento Mágico es sobre la muerte de su esposo, pero resulta que menos de un año, que un año y medio después que se muere el esposo, se muere la hija. Y casi todo el libro es sobre el temor, cómo los padres sienten temor. Y hay varias entrevistas y varios casos no son entrevistas, pero como referencias, perdón, a amigos de ella que se le han muerto sus hijos y habla sobre eso que tú estás hablando. Yo creo que para entender el libro mejor hay que leer primero El Año del Pensamiento Mágico. El Año del Pensamiento Mágico no es un libro triste, este libro es un libro triste y viene enfocado en esto que tú estás diciendo, en el miedo que te produce, que se te despierta o que tienes después que eres madre. Lo que pasa es que porque tú eres responsable de esta criatura, ¿entiendes? Y todo lo que tú hagas o no hagas, o veas o no veas, o dejas de hacer, es de alguna manera responsabilidad tuya, pero tú lo que tienes que saber es que hay cosas que no puedes evitar. O sea, yo creo que, bueno, hay un corto de Disney que yo no sé si tú viste que se llama Bao, creo que es como, bueno, si no lo has visto... no lo he visto, pero lo busco. Es como el miedo de los hijos que uno los protege tanto, tanto, tanto que terminas, bueno, prácticamente tragándotelo. Que es un poco no quería arruinarte el corto, pero es un poco por ahí va el corto, ¿no? O sea, terminas comiéndote al hijo, no dejándolo ser, lo que llaman en inglés bubble wrapped, que es como envolverlo en papel de burbujas para que no le pase nada. Y yo, por ejemplo, o sea, como uno no quiere que los hijos sean rechazados, y uno no quiere que los hijos sientan dolor, y uno no quiere que los hijos, pues, se sientan solos o sientan... Y todas estas cosas son imposibles de evitar. Bueno, tú sabes que yo también lo quería comentar y yo sé que, bueno, que hacer no es exactamente lo mismo, pero se relaciona más desde el lado de hija y no desde el lado de madre. Que te lo había comentado, yo desde chiquita he sido súper nerviosa, súper miedosa. Y es porque mi mamá me transmitía mucho esa angustia. Mi mamá era conmigo, con mis hermanos no. Bueno, eso que dicen que el primer hijo que no, o sea, tienes como más cuidado, los otros comen tierra y ni te das cuenta. Pero mi mamá conmigo era muy miedosa. Mira, ¿puedo hacer un chiste de eso?
Sí, claro. Hijo 1, come tierra. Lo llevas al pediatra. Y llamas al pediatra. Hijo 2, come tierra y le limpias la boca. Y ya. Hijo 3, come tierra y te preguntas si le tienes que dar almuerzo además de eso. Bueno, en mi casa fue Es tal un cual poco así. así. No, en mi casa fue tal cual así. O sea, y mi mamá conmigo era súper nerviosa y como que yo sentía mucho sus nervios conmigo. Yo no podía, o sea, eran muchas cosas que ella le daban nervios conmigo y yo siento que yo heredé muchas de esas ansiedades que ella tenía y que me transmitía. Con mi hermana fue distinto, ya con mis hermanos fue súper distinto. Y mi hermana es como súper, no sé cómo temeraria, quizás sería el adjetivo calificativo, pero yo siento que sí, que muchos de mis nervios y muchas de mis ansiedades pues tenían que ver o tuvieron mucho que ver con lo que yo sentía que ella sentía. Y hoy tengo que defender a mi mamá porque mi mamá, yo me acuerdo que la llamé 1000 veces llorando desde cualquier esquina de Caracas diciendo, por favor, me quiero regresar, no aguanto más. Y mi mamá me decía, no, mi amor, tú lo vas a poder hacer. Pero yo sentía que ella quería que yo me regresara tanto como, como yo me quería regresar. Pero, o sea, como que siempre los papás estoy segura que hacen lo mejor que pueden. Pero yo sí siento que muchos de mis miedos y de mis ansiedades, sobre todo más pequeñas, ahorita ya son mi propia responsabilidad. Bueno, yo también creo que hay que ser justo y decir, yo con eso que los padres hacen lo mejor que pueden, siempre soy como un poco escéptica, porque sí, es verdad, los padres hacen lo mejor que pueden, 100%, todo el mundo hace lo mejor que puede, pero a veces, coño, la cagan heavy y uno tiene que, hay que ser muy honesto, y uno tiene que apersonarse y cargar con la cagada y encargarse de la cagada y ver cómo hace con eso. Las dos cosas. Sí, o sea, lo que sí pienso. A veces los padres, mira, también es una cosa como que, tú sabes que en el libro este que no te gustó, que a mí me gustó, pero no me gustó, tenemos una relación compleja con ese libro, Indomable de Glennon Doyle, ella habla como de que sí, como que si esto a veces es como si fuese un río y esto es algo que se atraviesa en el medio del río, como que en el medio del amor de los padres. O sea, ella dice que todos los padres quieren a sus hijos, pero a veces hay como situaciones que se atraviesan, o sea, llámalo tú, por ejemplo, enfermedad mental, porque también hay padres que crían con enfermedades mentales, ¿entiendes? O la muerte de alguien, un padre que está en un duelo, o una cantidad de cosas que no necesariamente tienen que intervenir en el amor que se tiene por ese hijo, pero a veces sí. Bueno, porque son humanos, Carla. Porque son humanos. Los padres son padres, pero son personas, sufren, padecen, odian, aman, o sea, como todo el mundo. Cuando yo me di cuenta que cuando mis papás se divorciaron, fue un divorcio súper feo. Bueno, ahí fue que yo me di cuenta que mis papás eran personas y no papás. Y bueno, con todo esto que eso significa. Pero lo que yo hice este comentario justo cuando estabas hablando de eso, porque yo, o sea, quería poner la otra cara, como la cara de la hija, ¿no? Y como a veces, no, creo que lo tienes que identificar para que quizás, a mí me da mucho miedo hablar de estos temas, pero yo no soy mamá, ¿no? Y lo hago desde la humildad más grande del mundo, y tú lo sabes. Pero bueno, como que mira lo que me pasó a mí y quizás controlar cómo le transmites esos nervios a tus hijos. No, lo que pasa es que los hijos lo viven como, no diferencian, lo viven como si fuera propio. Claro, pero eso te digo, no o sea, yo diferencian entre esta es la angustia de mi claro, mamá, sobre todo cuando son chiquitos, obviamente. Y esta es la mía. No, es lo mismo. Y la cargan con su cuerpo, o sea, se la llevan encima, se tragan esa angustia. Sí, tal cual como tú dices. Yo pienso que con eso, ay, en estos días, Joaquín es un poco, los dos son como un poco temerosos a veces, pero son también muy valientes. Y Joaquín, en estos días lo puse en un campamento, entonces él me dice, mamá, tienes que estar orgullosa de mí porque superé mis miedos. Y el miedo era muy cuchito. El miedo era como que él no le gusta tocar el huevo. Y había amasado, entonces había tocado la harina con el huevo. Toqué el huevo, mamá. Muy bien, Joaquiniste. Y entonces el mismo día me dice, mamá, hoy vencí un miedo más grande. Hoy me senté en la mesa con otros niñitos e hice amigos. Porque la primera vez quería estar solito porque le daba un poco de miedo. Entonces yo creo que también es importante que los hijos descubran
de que son capaces. Y en esto, este libro que no te gusta tiene un mantra que no te gusta, ya yo lo decidí, no sé ni siquiera si lo has leído. El de Indomable. Sí, lo leí y no me gustó. ¿Ya lo leíste todo? Sí, no, o sea, me falta muy poquito, como que ya puedo decir que no me gustó. Es como, bueno, tiene algunas cosas rescatables e importantes, pero también sí, yo entiendo lo que tú dices. Pero bueno, ella tiene un mantra que es, we can do hard things. Podemos hacer cosas difíciles. No sé cómo lo traducen en la versión en español. ¿Lo leíste esa parte? No me acuerdo. Ella se repite que podemos hacer cosas difíciles. Entonces yo creo que es importante que los niños descubran que pueden hacer cosas difíciles. Y la gente grande también, o sea, a ver, sí. Y esto, como tú decías, bueno, nosotros los padres tienen que como apoyar a sus hijos para que ellos se den cuenta de lo que son capaces de hacer. Imagínate tú, mi mamá aterrada que yo estaba en Caracas a los 15 años. Yo estoy segura que ella me hubiese querido decir, vente, sí, yo tampoco quiero que estés ahí, pero dijo, ella tiene que vivir su propia vida y tiene que ver que es capaz de hacer esto. Y aquí, no, o sea, fui capaz de hacer eso y muchas cosas más. Y no quedarme en la burbuja de mis padres, ¿no? Que por mucho tiempo fue una burbuja muy burbuja. Y bueno, siempre se los voy a agradecer, porque gracias a todas esas veces que yo llamé llorando y mi mamá me dijo, no, usted se queda, bueno, yo estoy donde estoy hoy. Y me conociste a mí. Por supuesto, y tenemos este podcast. Ajá, para que vean, para que vean. Bueno, dale gracias a Miriam. Gracias, Miriam. Muy bien. Gracias, señora Miriam. Oye, ¿y tu papá? ¿Me lo vas a dejar ahí de al lado? Al señor que te acompañó mi papá es lo más. En el metro. ¿Cómo es que se llama tu papá? Yamil. Yamil, exacto. Señora Miriam y señor Yamil, muchas gracias. Porque si no hubieran presionado a esta muchacha, ella y yo no nos hubiésemos conocido. Y este podcast no existiría, imagínense qué tragedia. Y este episodio se acabó. Te quiero, Dani. Te quiero, Carla. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete. Y así podrás ver cómo termina esta historia.